Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos puedan escuchar a través de este canal. El diálogo de los hermanos bíblicos. Damos las gracias al Señor por una nueva oportunidad que hemos recibido en esta tarde-noche de seguir transmitiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación. Que efectivamente ese es el punto de este tema, la gloria sea de nuestro Señor Jesús, que vamos a tratar aquí. Si te descuidas, puedes perder tu salvación. Y la Biblia nos enseña esto, que personas que tuvieron para alcanzar la salvación, la perdieron por descuidado. El Señor nos está llamando a nosotros hoy para que nosotros lleguemos al arrepentimiento, nos humillemos a su palabra y después que hagamos el esfuerzo de mantenernos andando en su palabra y en su voluntad. Este es el tema a tratar en esta noche con los hermanos aquí presentes, el hermano Junior, el hermano Ezequiel, con los que estaremos dialogando. Amén. Sobre este tema, hermano. La salvación se puede perder si usted no se mantiene en obediencia ante Dios. Amén. La salvación se puede perder. El mismo apóstol Pablo dice en su palabra que debemos de correr legítimamente. Entonces también la Biblia habla de que nosotros debemos arrebatar la corona y no dejar que nadie nos la quite. Dice, para que nadie tome tu corona. Entonces, es importante nosotros reconocer que como atletas de Dios, como trabajadores de Dios, nosotros debemos de permanecer en la grey, en su palabra. No movernos de ella ni a izquierda ni a derecha, porque podemos perdernos, como muchos en el Nuevo Testamento y en el Viejo se perdieron. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 30 en adelante, amén, la Biblia habla de que en la antigüedad hubieron un pueblo que el Señor sacó de Egipto, que todos conozcamos, los que han estudiado la palabra, conozcamos esto de la palabra, y este pueblo pecó ante Dios. Moisés sabía que había pecado ante Dios, y él fue a enfrentar al Señor con su palabra para que el Señor no borrara a este pueblo que ya había pecado. Pero vamos a ver lo que la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 32, 30 en adelante dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdone ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La palabra raer significa arrancar, significa borrar también. Amén. Entonces, la Biblia está narrando aquí que en aquel tiempo, esa persona que ya el Señor le había sacado de la esclavitud del pecado, que habían visto la maravilla de Dios, ¿verdad? Esa persona del Señor, pecaron contra Dios. ¿Cómo pecaron? Haciéndose dioses ajenos e idolatría. ¿Te ves? Entonces, cuando nosotros somos idólatras, no somos conforme a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Entonces es importante nosotros conocer esa parte. Pero Moisés fue con el objetivo de que el Señor no borrara al pueblo. Y le fue y le dijo: si tú lo borras a ellos, bórrame a mí también de tu libro que no has escrito, como dice la Biblia. Entonces el Señor aquí le dice a Moisés, no a nosotros, no vea, a Moisés le dice: al que peque, a ese borro yo de mi libro. Entonces nos está dejando muy claro que nosotros debemos de perseverar en la escritura, no movernos ni a la izquierda ni a la derecha, como hoy en día las religiones hoy están torciendo la palabra de Dios.
sino nosotros seguir firmes en lo que ya hemos creído, conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque si nos desviamos, como muchos se desviaron, como Himeneo, Fileto y muchos más del Nuevo Testamento que se desviaron, la cual Pablo lo entregó a Satanás. Amén. Así dice. Entonces perdemos lo más grande que puede existir en la vida, que se llama la vida eterna, la cual el Señor nos ha regalado de su voluntad de Él. Por eso el Señor nos advierte y nos dice que no dejemos que otro tome nuestra corona. Amén. La Biblia nos dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, si usted se descuida, usted puede perder esto que es tan grande, esta salvación que Él tiene tan grande. ¿Por qué? Porque los descuidados no entran. Porque los descuidados cualquier cosa lo desvía. Mire qué dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. No hay oportunidad para aquel que conoció la verdad, que conoció la vida, se debía. En aquel tiempo Saúl lo vendió por una comida. ¿Cuánto hoy por un deseo carnal no vuelven atrás? Tenemos un ejemplo muy grande de que ya no se puede. Después que usted cometió el error y desobedeció a Dios, no hay forma. Este gran ejemplo está en Lucas 16, 19. El rico y Lázaro nos presenta allí la Escritura este punto. Que entonces ya el rico muerto reconoció a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Y quería que se pasara su dedo, se lo mojara y se lo pasara por la boca, porque se estaba quemando. Pero Abraham le respondió que había un gran abismo, una gran distancia entre ellos, que los de aquí, que estaban en salvación, que habían pagado el precio y se habían mantenido en orden delante de Dios, no podían ir allá, ni los que estaban allá, porque su riqueza y su deleite a lo que ellos entendían que era donde estaba la vida, porque todos lo tuvieron, y la Biblia lo enseña, todo lo tuviste, tú vienes, pero de allá para acá tampoco puede venir nadie. Por eso hoy nosotros estamos llamados aquí a hacer lo que dice la Escritura y a esforzarnos por mantenernos. Porque la Biblia nos está enseñando, mire aquí en este punto, que aún Esaú la procuró con lágrimas. También en ese pasaje de Lucas 16, 19, también aquel rico quería y aún pidió: yo tengo 5 hermanos y no quisiera que vengan aquí. Manden a uno. No, la respuesta fue: allá tienen a los profetas. ¿Que estaban hablando qué? La palabra de Dios, para que no cayeran allí. Porque este perdió todo. ¿Por qué? Porque fue un descuidado, vio lo material. Y nosotros debemos de esforzarnos porque el Señor construya en nosotros los ojos espirituales, los oídos espirituales, para no perder esta salvación por descuidado y no estar atendiendo las cosas que son la realidad, que son las que nos enseña su palabra. Amén. Amén, amén. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, nos da otra enseñanza sobre ese tema, donde dice, en el nombre de Jesús, Amén. Hebreos 3, 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En una ocasión, el Señor nos dio una enseñanza grande, cuando en una ocasión Él le dijo a Dios
que ahí le estaba devolviendo las personas, lo estoy parafraseando, que Dios le había entregado en ese momento, refiriéndose a los discípulos. Y él le dice, solamente uno se perdió, el que fue propuesto como hijo de perdición, hablando de Judas, el cual Judas, dando a la memoria de que Jesús es la misma palabra, de que Judas anduvo plenamente con Jesús hasta el final, siempre estuvo ahí como uno de sus discípulos, en el cual lo llevaríamos que es una persona que cumplía los requisitos del Señor, pero el Señor nos muestra que aún esas personas que van a la par con Él, si hasta el final no perseveran en Él y no guardan la confianza en Él, porque Judas en ese momento cambió la confianza que él tenía en el Señor por el dinero, lo cambió por el Dios dinero. Amén. Y 30 monedas de plata. Y al final terminó perdiendo todo. Perdió al Dios dinero porque el Dios dinero lo soltó desde que traicionó al Señor, que viene siendo su palabra. Desde que Judas traicionó su palabra, sus mandamientos, el Dios dinero también lo abandonó y él terminó quitándose la vida a él, siendo un homicida, un suicida, los cuales no entran al reino, no heredan. Entonces la enseñanza de eso es que aunque tengamos 10, 15, 20 años desde chiquito y cuando ya estamos de viejo nos apartamos, automáticamente perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque no perseveramos hasta el final. Cuando decidimos cambiar todo lo demás, ponerlo primero que la palabra de Dios, ya sea por conveniencia de nosotros, ya sea por miedo, ya sea por cualquier cosa, automáticamente la perdemos la salvación. Amén. La Biblia habla claro de esa parte. La Biblia dice que no dejemos que nadie tome nuestra corona. Quiere dejar dicho, la corona está para tomarse. Amén. Y la carrera está para nosotros correrla. Entonces, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Dice al que venciere. Amén. La Biblia habla en Pedro que si es justo, con dificultad se salva. ¿Dónde quedará? Muy difícil. Nosotros pongamos la salvación demasiado fácil. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, para los religiosos la salvación es fácil. Usted va a la iglesia, usted se sienta, vocea, brinca, salta y se va a su casa y ya usted cree que usted está salvo. Eso es antibíblico. Usted tiene que pagar un precio. Así como usted va a un colmado a comprar un pan, no lo van a dar de gratis. Si usted no paga 10 pesos por el pan, usted no se va a comer el pan. Así también es nuestra salvación. Nosotros debemos de pagar un precio sin dinero, como dice el libro de Isaías 55. Sin dinero, pero con precio. ¿Te ve? Amén. Entonces la Biblia habla aquí, que dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el libro de Mateo la Biblia dice que el que lo niega aquí ahora, él lo va a negar allá, el día de juicio. Amén. Entonces, la salvación se puede perder, hermano. Es muy importante nosotros reconocer si nosotros estamos agradándole a las religiones de hoy o a la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros agradándole a las religiones no nos salvamos. O a nuestros pastores, si están mal delante de Dios. Sino nosotros, la Biblia dice, el que cree en mí como dice la escritura. Amén. Entonces no dice como dicen las religiones. Las religiones, yo digo que las religiones son un canal de llegar al infierno. ¿Por qué? Porque dentro de las religiones usted no encuentra la verdad. Por eso la gente, muchas personas andan buscando la verdad. Y la verdad está en el libro. Cualquiera que no se sujeta a la escritura pierde la salvación porque no tiene la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo. Entonces, la Biblia dice en Juan 1:14 que el verbo de Dios se hizo carne. Amén. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es Cristo Jesús.
Entonces, si nosotros no nos sujetamos a la Escritura, nos perdamos rotundamente. ¿Cómo nos podemos perder nosotros yendo a la iglesia? Bueno, hoy mismo, en esta época que estamos viviendo, usted va a una iglesia y usted comienza a ver la iglesia, cómo están la iglesia de hoy, de este tiempo moderno, cómo están desmodernizada hoy la iglesia. Y usted comienza a mirar la palabra y a mirar los feligreses que van a la iglesia. Y usted mismo dice que estamos lejos de la verdad. Oiga, ¿por qué? Porque se están violando los mandamientos de Dios que Él dejó en la Escritura. Establecido ya, que ya no hay que buscar para otro lado, sino mirar la palabra de Dios como nuestro sostén en nuestra mente, como la única verdad que Dios nos ha dejado, y sujetarnos a ella. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer obra en nosotros y nosotros poder heredar una salvación que es más fina que lo que nosotros creímos, que no consiste en religión. Dice la Biblia que si usted vence, es que Dios no lo borra de su libro. Quiere decir que debemos de correr legítimamente, pero conforme a la palabra de Dios. Amén. Mire lo que va a decir ahora el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿A qué que se desobedece? Es a la palabra. Eso es que se desobedece, porque si no se anda conforme a lo que dice la Escritura, pues se anda en desobediencia. Mira lo que dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oiga, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te ves que se puede perder? Si usted se descuida, usted puede perder esa salvación. Por eso el Señor nos manda a que nos despertemos. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, para que lo alumbre el bombillo de ¿quién? Para que lo alumbre Cristo, dice la Biblia. Entonces, si nos descuidamos de la obediencia a la palabra, no a fulano de tal, no a sultano, no a lo que dijo fulano, no, a lo que él dejó establecido en la Escritura. Amén. Es a eso, es de ahí que no podemos descuidarnos. Nosotros no somos quien para sentirnos mal porque allí hay 50 gente, allí hay 500, allí hay 3. Nosotros no debemos sentir mal si conocemos lo que dice la Escritura y no lo anunciamos, no lo decimos, no lo predicamos, no mostramos a Cristo. Nosotros no estamos para mostrarnos a nosotros, estamos para mostrar a Cristo Jesús. Porque el mismo Pablo dijo: ay de mí si yo no anunciara ¿qué? Mi evangelio, hermano. ¿Qué dice? No. Dice este evangelio. Es que él estableció. Entonces no podemos descuidarnos. Que se sienten mal. La palabra es muy fuerte. ¿Seré yo más fuerte que o cualquiera de estos varones que Juan el Bautista, que le dijo regiones de víbora? Porque no se veía en ellos que ellos tenían fruto de arrepentimiento. Entonces Juan, viendo eso, no podía callarlo, tenía que decirlo. Claro. Hoy es muy fuerte. Pero la Biblia que nos dice que cualquiera que se extravía y no persevera en esta doctrina, en la que está aquí en la Escritura, le dice la Biblia, hermano, que no le diga bienvenido en casa, que no te juntes con él. Claro. Entonces nosotros tenemos que cuidar no la salvación de la congregación en la que estamos, es la salvación de Cristo Jesús. No es nuestra corbata que nos digan siervo de Dios. Es que mostremos que somos siervos de Dios porque estamos apegados a su palabra. Y en la transparencia de su palabra la mostramos. En el libro de Isaías, capítulo 3, versículo
6 en adelante, 7 y 8, la Biblia dice claro, y a ti te digo, hijo de hombre, como lo que yo te doy. Di esta palabra, te escuchen o te dejen de escuchar, porque son casas rebeldes. Y el rebelde siempre está en contra de qué? De lo que el Señor les manda, como leyó el hermano allí, ahorita en el libro de Éxodo. ¿Qué hicieron? Se desviaron porque hubo un conquistador del mal que estaba en medio del pueblo. Datán, Coré, Abilán, estaban en contra de el que el Señor había puesto, no que se puso, sino en el que tenía el semblante de ser un siervo de Dios, que era Moisés, que la Biblia dice que era fiel en toda la casa de Dios. Mira la respuesta que el Señor le dijo. No, el que pecare contra mí, yo lo voy a raer de mi libro. O sea, le dijo, si tú también te descuidas, tú también te vas. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Entrar más, lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo, todos los días entrar más a la Escritura y no ser descuidados para que no seamos borrados del libro de la vida. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a continuar con el tema. Donde el mismo Señor Jesús en una ocasión le está advirtiendo a los discípulos que por causa de él ellos van a tener persecuciones, pero solamente el que perseverara en él, ese era el que se salvaría, porque la salvación, hermano, se pierde de muchas maneras, no solamente de una. Por ejemplo, en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, refiriéndose a la palabra en este caso, porque Jesús es la palabra de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué? El que persevere en la oración, en los mandamientos, en el que sea valiente para defender a su palabra, en el que sea valiente para poder poner por obra su palabra, porque la Biblia dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, porque es fácil decir yo voy a hacer, es fácil decir yo puedo. Donde nosotros demostramos al Señor si podemos es cuando lo hacemos ahí mismo, cuando lo ponemos por obra, porque la Biblia dice que dulce es en el paladar y amarga en el vientre. Amén. ¿Por qué dulce? Porque de boca nosotros hacemos de todo. Somos los más santos, somos los más cumplidores, somos los hijos de Dios. Pero a la hora de hacer obra de hijos de Dios, no, ahí es difícil, ahí la carne es débil, ahí dicen no, que la carne es débil y uno es humano. No, la Biblia dice que cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, es porque cumplimos los mandamientos. Es decir, la Biblia dice que por causa del Señor nosotros vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos, vamos a estar siempre en prueba. ¿Para qué son las pruebas? Para ver si de verdad somos de Cristo. Por lo que nosotros debemos de guardar esa fe, dice más en otro versículo que leí, de guardar esa fe en Él hasta el final. Porque la Biblia nos muestra muchos mandamientos. Pero nosotros, para que tengamos claro esto, vamos a poner un ejemplo que sean solamente 10. Donde Él nos manda muchos mandamientos más en el Nuevo Testamento. Y nosotros hacemos 9. Por eso es lo que nos falta para completar el 10. Perdemos la salvación. Porque la Biblia dice que todos debemos cumplir todos los mandamientos. No nos selecciona 5, pasa 5 de 10 o pasa 7 de 10 que tú vas a ser salvo. No. Él nos da uno por uno todos los mandamientos que debemos de cumplir. No solamente lo que a nosotros nos convenga, lo que a nosotros nos haga más fácil. Es todos. Claro, todos los mandamientos. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que si nosotros lo negamos hoy a Él como la palabra, no decir que no existe Dios, porque eso es de boca, sino si nosotros lo negamos a Él con nuestros hechos,
conociendo nosotros con el conocimiento de la palabra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, entonces la Biblia dice que Él también nos negará en aquel día. Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33. La Biblia dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No está hablando de usted negarlo, que usted diga que no, que Dios no existe. No está hablando de eso. Está hablando de su comportamiento. Porque se supone de que usted es cristiano, de que usted tiene el nombre de Cristo en su vida. Y entonces usted debe de fijarse cómo usted debe de andar. Usted ve en los caminos de Dios. Cómo debemos nosotros de expresarnos. Cómo debemos nosotros de vestir en los caminos de Dios. Cómo nosotros debemos de comportarnos en los caminos de Dios. Porque hoy la iglesia es tan moderna. ¿Usted ve? Entonces cuando la Biblia dice que nosotros no podemos vocear en la iglesia, Mateo 6:5, y nosotros voceamos en la iglesia, aún orando voceamos, nosotros estamos negando al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no podemos hacerlo. Entonces, cuando usted hace en contra de lo que dice la Escritura, usted está negando al Señor, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que el verbo de Dios fue que se hizo carne. Su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Entonces cuando nosotros, si Dios dejó este mapa para nosotros llegar al Padre, porque la Biblia lo dice claro, que es por Él que llegamos al Padre. Entonces nosotros, si lo negamos, conociendo la Escritura, que la Biblia habla de cómo nosotros debemos de comportarnos como es digno, dice la Biblia del Evangelio, pues entonces nosotros no podemos actuar diferente a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice cómo nosotros debemos de expresarnos hasta orando dentro de la congregación. La Biblia dice en Mateo 6:5, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de la calle, los hipócritas. Dice, para ser vistos por los demás. De cierto digo que ya ellos tienen su recompensa. Está mandando a que nosotros debemos de tener una disciplina dentro de la iglesia. Por ejemplo, las iglesias que hoy están con esta manifestación, un predicador predicando y 10 gente hablando en lengua, ¿qué dice la Biblia de eso? La Biblia habla claro de eso, que no más de 3, y que si va a hablar uno, que calle el primero. O sea que hay un orden bíblico donde nosotros debemos de sujetarnos, y eso no se ve en la congregación. 10 gente pataleando. Yo nunca vi uno de los discípulos tirando patá en un púlpito para poder expresarse la palabra de Dios. Creo en el orden bíblico, como dice 1 Corintios 14:33 y 14:14. Creo en ese orden. La Biblia dice en 14:33 de Corintios, 1 de Corintios, dice que Dios es un Dios de orden y de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Entonces es importante nosotros reconocer el orden divino. Cuando usted lo niegue, no de boca, vuelvo y repito, sino que la Biblia dice aquí, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted no hace lo que dice la palabra de Dios, usted sabe que usted está negando al mismo Señor. Porque usted está diciendo que sus ideas son más que su palabra. Amén. Que sus ideas están por encima de la Escritura. Y la Biblia lo que dice que no, nosotros debemos de sujetarnos a la palabra. Amén. Amén. Mire, hermano, que la Biblia nos va a enseñar un hombre que fue desobediente y perdió un reinado. Era rey por haber desobedecido.
¿Cuánto más si nosotros hoy desobedecemos la orden de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, vamos a perder la salvación de nuestra alma? Cuando la Biblia nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Samuel capítulo 28, versículos 17 y 18. Dice: Jehová te ha hecho como dijo, porque, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. No dijo tú lo vas a perder en un mes ni en 15 días. No obedeciste, no obedeciste. Hoy mismo te será quitado tu reino de tu mano. Esto sería grande porque hoy mismo nosotros conocíamos la verdad. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Hebreos 10:26, 27. Lo que dice. Que ya no queda otro sacrificio por nuestro pecado, sino una horrenda expectación, dice la Biblia, del borde de fuego para ser devorado. ¿Por qué? Porque desecharon la enseñanza que daba la Escritura. La orden que se le dio a este hombre Saúl fue que acabara con Amalek, con todo, pero él desobedeció y dejó los becerros más gordos porque estaban muy bonitos para darle al ejército, como que a Dios le faltaba para darle a los que luchaban por él. Dejó su rey vivo, que se le dijo que no, entonces desobedeció y hoy mismo perdiste tu reino. También tu salvación se puede perder si tú sabes lo que tienes que hacer para agradar a quien pagó por ti, pagó por mí con precio de sangre, y tú dices, bueno, yo sé que es así, pero un día de esto yo lo hago. Yo sé que es así, pero lo permito, porque imagínense usted, ¿cómo le dice uno eso a esa gente? Los cobardes no entran al reino de los cielos. Juan el Bautista sabía que podía perder la cabeza por lo que le estaba diciendo al rey. No te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Él no tenía miedo y lo enfrentaba y se lo decía. Pero también nosotros podemos enfrentar el mal y decirle al mal, así no es, porque así no se alcanza la salvación. En desorden delante de la presencia de Dios no se alcanza salvación. Amén. Sino dentro de su orden es que podemos alcanzarla, y dentro de su orden van a aparecer muchas cosas para querer desviarnos. Por eso nuestra casa espiritual no puede estar fundamentada en hombre, como Pablo resalta tanto en la Biblia. Mi escritura ni mi evangelio es según hombre, sino conforme a la enseñanza espiritual que Cristo Jesús da. Por eso debemos de estar firmes. ¿Dónde nos afirmamos? Mateo 7:26, y vinieron viento impetuoso y vino agua, pero esta casa no la pudieron derribar porque estaba sobre la roca, y esta roca se llama Cristo Jesús. Entonces, si nos descuidamos de su orden, de su doctrina, de su disciplina espiritual, podemos perder esta salvación, como dijo ahorita el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Y qué haremos si descuidamos una salvación tan grande, hermano? Amén. Amén, amén. Porque por eso nosotros debemos permanecer solamente ser imitadores de Cristo. Amén. Porque es que el Señor padeció mucho. El Señor nunca cambió su manera de vernos a nosotros. Nosotros debemos de nunca cambiar nuestro amor por el prójimo, nuestro amor por Dios. Nuestro primer amor siempre tiene que permanecer, porque llega un momento en que vamos caminando, pasan los tiempos y nosotros nos vamos
apartando de la palabra, y al apartarnos de la palabra, nuestro amor por el prójimo se va perdiendo. Y al final eso termina como una rebeldía hacia la palabra del Señor, porque Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y que nosotros, si llega un momento y nosotros no nos amamos a nosotros mismos, también estamos cometiendo pecado, porque nosotros somos templo de Dios, y si no valoramos nuestro cuerpo, tampoco valoraremos a los demás. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo, Primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Óyeme, aborrecer al hermano te hace homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hiciera contraer su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Como bien mencioné ahorita, cuando nosotros no perseveramos en el Señor, nosotros nos apartamos de la palabra y a la vez nos volvemos perezosos de ella. Ya no queremos orar, ya no queremos escudriñar, y ya no queremos, nuestro pensamiento y nuestro corazón ya no están en el Señor. Y el ser perezoso nos vuelve negligente. Entonces, de ahí pasa a que nosotros de lengua somos los más espirituales. Somos los que más entregamos, decimos de palabra, nuestro día a día al Señor. Pero al final no es de verdad. Dice aquí que debemos de entregarnos, que amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Porque de palabra y de lengua nosotros somos los más santos, pero de hecho y en verdad ahí nos alejamos del Señor y nos volvemos negligentes. Como vemos aquí, empezamos a cerrar nuestro corazón al prójimo, empezamos a cerrar nuestro corazón a la Escritura, y nos volvemos homicidas de nosotros mismos y del prójimo también. Amén. Amén. La Biblia es nuestro plano de nosotros salvarnos. Entonces, mucho conozcamos sobre la palabra de Dios, y quizá la monotonía de las religiones nos pueden a nosotros desviar de la esencia bíblica, de verdadero evangelio, porque hoy hay mucho evangelio que es diferente a este evangelio que es de la Escritura, la cual la iglesia de hoy en día han estado sacando la palabra de Dios de la congregación y van con la Biblia, pero ellos han estado sacando la palabra de Dios y lo que lo están instruyendo, están entrándole en la mente de ellos ideas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de derribar todo argumento que se oponen a la verdad, Amén. que es esta verdad. Pero esta verdad no está en el cielo ya, para que nosotros digamos, Señor, baja tú mismo a decirme la cosa. ¿Te ve? No está de aquel lado del mar para que usted no tenga que pagar un pasaje y ir a buscar la verdad. La verdad está cerca de nosotros. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa, para que nadie le cuenten y para que el día de juicio no haya una queja de decir, a mí no me lo dijeron. No. A usted ha escuchado la palabra de Dios. Le gusten o no, la ha escuchado. Entonces vea, en Deuteronomio 30:11 en adelante, Deuteronomio 30:11 en adelante, la Biblia dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá?
y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, para que la cumpla. Primer objetivo. Usted escuchó la escritura y la Biblia dice que debemos de cumplir la palabra de Dios como están escritas ella, no adulterada, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice que nosotros debemos de ser como niños recién nacidos, que gime por su leche, pero no adulterada. Amén. Nosotros debemos de tener paladar espiritual para nosotros saborear la palabra de Dios, a ver si viene legítima. No porque lo diga fulano de tal, sino porque la Biblia dice, porque vuelvo y repito lo que dice la Biblia. La Biblia dijo, el que cree en mí como dicen las religiones, no. La Biblia no dice el que cree en mí como dicen los pastores de hoy, no. La Biblia dice, el que cree en mí como dicen la Escritura. O sea que como dice la Escritura es que debe de ser, no como digamos nosotros. Entonces dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y dice, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que viva. Si no guardamos su mandamiento ni su estatuto, y lo que comenzamos es a cambiar la palabra para llenar las iglesias llenas de gente, y a cambiar la palabra, usted se va a ir con toda iglesia para el infierno. ¿Por qué? Porque debemos de entrar al orden. La Biblia dice que él viene a tomarse a él mismo. Amén. No la idea que quieren propagar hoy las religiones, sino que nosotros como hijos de Dios debemos de derretirnos completamente, como dice la Biblia, para nosotros tomar la forma del orden que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y entonces dice la Biblia, y seguir su pisada de él. Eso está en Primera de Pedro también, capítulo 2, usted lo continúa desde 2 en adelante. Dice que él es nuestro ejemplo a seguir. Dice para que sigamos su pisada. Amén. No para que sigamos la pisada de lo que nos están enseñando hoy. Que nos están enseñando la palabra de Dios, pero torcía. No, sino legítimamente, como dice la Escritura. Porque si no andamos como dice la Escritura, si nosotros no andamos como dicen ellas, nos vamos a perder, hermano. Y entonces estamos de más, como un bulto en la iglesia. Usted pone un bulto en la iglesia y le dice, espérame ahí dura 20 años. Pero el bulto no siente ni padece. Nosotros si vamos a buscar algo en el Evangelio, tengamos que escudriñar la Escritura, porque la Biblia dice, escudriñar la Escritura porque os parece que en ella, no dice las religiones, dice, en ella está la vida eterna. Amén. Y dice la Biblia, y ella son las que dan testimonio de mí, no las religiones. Amén. Mire cómo dice ahora, varón, 17, 3 y 4 de Jeremías. Dice, sobre las montañas y sobre el campo, todo tu tesoro entregaste al pillaje por el pecado de tus lugares altos y en todo tu territorio. Perderá la heredad. ¿Nuestra heredad cuál es hoy, hermano? Es la salvación que el Señor nos tiene a los que sean valientes y la alcancen. El Señor no está hablando de oro, ni de plata, ni de casa, ni de bienes materiales. Hoy es la heredad de la salvación. Es ese cuerpo angelical que Él prometió a todo aquello que alcancen esa salvación. Vea, dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir
a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para que arda para siempre arderá. O sea que usted se perdió Claro. y no alcanzó. ¿Pero por qué fue que usted lo hizo eso? Dice, por deleite del pecado. Usted no contempló, ni sumó, ni vio, ni mantuvo sus ojos puestos en lo que tenía que poner, lo que era en Él, en hacer la voluntad de Él, en servirle a Él. Todo tu tesoro lo esparciste, mire, en los campos, en tu territorio. Entonces, ¿qué va a alcanzar? Dijo que usted halló el furor, que para siempre arderá. Usted perdió esa salvación que estaba para usted alcanzarla, por usted por cobarde, y nunca hizo el esfuerzo de transformarse de carnal a espiritual, que nosotros estamos para alcanzar esto, porque el Señor, al ver nuestro trabajo y nuestro deseo de transformarnos en espirituales, nuestro esfuerzo en hacer la cosa agradable delante de su presencia, pues Él nos lleva a ese terreno, porque nosotros no estamos para alcanzarlo. Pero es tan grande su misericordia que Él, viendo nuestro esfuerzo de querernos parecernos a Él, lo que nos falta, pues Él nos lo pone. Él nos lo Amén. pone, amén. Amén, amén. Como el tema dice que la salvación se pierde, aquí tenemos el ejemplo de Saúl, en el cual en su tiempo fue elegido como rey de todo Israel y cumplía los mandamientos del Señor, por el cual en el versículo 15 de 1 de Samuel dice así: después Samuel dijo a Saúl, un mandamiento del Señor, o sea, por vía de Samuel a Saúl, porque él era siervo de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al proponerle en el camino, a oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, ese fue el mandamiento que él le dio a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. O sea, le está diciendo que borrase totalmente todo lo que le pertenecía a él. Dígase objetos personales, todo lo que estaba por debajo bajo la cobertura de Amalek. Pero Saúl, al llegar allá y hacer todo, no todo, hizo una parte de lo que el Señor le había mandado, mató a muchas personas y todo, pero cuando vio lo material, que la vaca estaba muy bonita, que esto estaba muy hermoso, lo apartó y hizo lo otro. Es decir, que como mencionamos ahorita, que el Señor nos dice todo lo que Él quiere que hagamos, y nosotros hacemos así: bueno, este mandamiento no me gusta, este sí, este se me hace muy difícil, y lo vamos seleccionando, lo vamos apartando para lo del Señor, a cumplirle esto al Señor, y estos son para mí. ¿Qué le pasó a Saúl? Por no cumplir los mandamientos, que el Señor dice que lo desecha. Fue desechado totalmente de no cumplir. Entonces, cuando terminó la misión, pregunta Samuel: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire por qué sencillez Saúl perdió esa salvación. Solamente porque no cumplió el mandamiento que él le puso, que fue un solo. Esto y esto y esto. Muchas cosas, pero en un solo mandamiento. Y él no lo cumplió. Y fue desechado. Al final, Saúl
quedó tan fuera del Señor que el Señor se le apartó. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová se le apartó. Y ya él no sentía que Jehová le hablaba. Ya él no sentía el Espíritu de Jehová en él. Que hasta llegó, mira cómo hace el no tener el Espíritu de Dios. A hacer las cosas que tú sabes que no están bien. Cuando tú te apartas del Evangelio, ya tú conociendo que el Señor te dice no haga esto y tú te apartas de sus mandamientos y eres desechado por el Señor y vuelves al mundo donde tú venías antes de conocer a Dios, tú automáticamente, tú sabiendo que el Señor no le agrada eso, tú lo haces ya porque automáticamente el Espíritu Santo no está en ti para reprenderte, pero tú tienes el conocimiento y sabes que no es lo que el Señor le agrada, pero aún así tú lo haces. Al final, ese conocimiento es el que el día de juicio nos va a juzgar. Ese conocimiento, dice la Biblia, que el libro, la Biblia, es que nos va a juzgar. Y dice que toda boca se cerrará ese día para que no tengamos ninguna excusa de decir, no, es que lo que pasa es que yo no pude porque era muy débil. No va a haber ninguna excusa. Porque tú conoces. Dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Le es pecado. Le es pecado. Amén. Amén. La Biblia dice también que no lucha legítimamente no es coronado. Entonces, eso está en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice, desde 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milite se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Nosotros queremos la salvación, pero si no luchamos legítimamente, ¿por qué la Biblia dice que debemos de luchar legítimamente? Porque de antemano el mal envuelve la verdad. De antemano, eso lo podemos ver desde Génesis. Y todavía estamos luchando con el mal. Entonces, el mal que hoy está en los púlpitos enseñando a los hombres que no estudian la Escritura, que la Biblia dice en Mateo 23:15 que lo van a hacer 2 veces más hijos del infierno que a ellos mismos. Si usted no se preocupa por usted mirar la palabra y usted considerar la palabra, no hay que le estar predicando, sino la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice la Biblia? Debe de trabajar primero. Consideren lo que digo y el Señor le dé entendimiento en todo. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el libro de la vida? Mire, el libro de la vida no está allá arriba, vea, está aquí. La palabra de Dios es el libro de la vida. La Biblia dice que ellas son espíritu y son vida. Amén. ¿Te ve? Y si nosotros no entramos a la vida que se llama la Escritura, no vamos a estar inscritos en la vida. Usted debe de comportarse como dice la vida, que es la palabra. Usted debe de hablar como dice la vida, que es su palabra. Usted debe de actuar como dice la vida, no como dicen las religiones, sino como dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, y se le devolvieron toditos a esa gente que le cayeron atrás al Señor, que el que no se lo come ni se lo bebe, no puede ser su discípulo. Entonces la Biblia nos manda hoy a nosotros comernos la Escritura, aunque amarguen nuestro vientre, pero es necesario, porque es una necesidad de nosotros pasar de la carne al espíritu, porque en la carne no podemos participar de lo espiritual. Pero si nosotros hagamos morir la carne, la Biblia dice que hagamos morir lo terrenal en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entremos a lo espiritual y podemos andar en lo espiritual. Porque de tales adoradores Dios busca que le adoren. Dice la Biblia en espíritu y en verdad. Amén.
Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Temor y temblor. Dice ocuparos, no dice, no, tú puedes descuidarte por un rato y está bien. No, no, dice que te ocupe, que trabaje con eso. No tenemos otra forma de ocupar nuestra salvación, sino nosotros todos los días dejar que el molde nos forme. ¿Quién es el molde? La Escritura. ¿Quién es el constructor? El Señor. Claro está, cuando en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, ¿qué abremos? Nuestra mente y nuestro corazón para dejar que entre y more. Él entre y more y haga su casa en mí, en usted. Por eso no debemos de ocupar que de hacer las cosas que son agradables con temor y temblor. No, yo no puedo hacer esto. No, en otro tiempo ya yo había cogido un pique, ya yo había dicho esto y esto. Con temor y temblor porque yo me quiero salvar. Amén. Debo de soportar. ¿Cómo que? Dice Pablo, las aflicciones por causa de Cristo. Amén. Porque cuántas cosas no le dijeron a él. Lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espina. Ellos entendían que tenían un triunfo, lo que estaban haciendo esto. Y no tenían triunfo, estaban caminando a la muerte. Hoy si usted se ocupa con temor y temblor, el Señor paga conforme a sus obras, la Biblia enseña. Por eso no debemos de descuidarnos, por eso debemos de estar vigilantes. Por eso el Señor mandó a Gedeón, mucho lleva, todavía te quedan 10,000, muchos llevan. Llévalo al río y lo que laman el agua como un perro no sirven, estos se descuidan, son descuidados. Eso no es nada, no, para con Dios sí es algo. Usted descuidarse y permitir, como leímos ahorita en 17:4 de Jeremías, esparcite tu tesoro por los campos, ¿por causa de qué? Del pecado. Lo permitiste y eso fue como nada. ¿Tú conociéndolo? No. Debemos de ocuparnos con temor y temblor. Nuestro temor es nosotros estar en transgresión. Ay, Dios mío, fallé. Ay, no debí decirlo. Esa palabra ya no debió de salir de mi boca. Amén. Se restringe. ¿Por qué? Porque usted quiere salvarse y que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Amén, amén. También en la Biblia nos muestra, un poco más para abajo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, que hubo otro siervo grande del Señor, era juez de Israel, que era Elí, para que veamos de que la salvación se pierde por cualquier cosa, por la negligencia de nosotros. Por ejemplo, el Señor nos entrega nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, pero nosotros somos responsables de que nuestros hijos sean para Dios. Amén. Igual nuestras esposas, por eso dice que se salvarán engendrando hijos para Dios, no solamente teniendo hijos. Nosotros el Señor nos entrega posesiones para que nosotros sepamos ministrar. Amén. Entonces, Elí tenía 2 hijos, el cual, él siendo sacerdote, juez de Israel, escuchaba lo que hacían sus hijos, que se cogían lo que era para el Señor, lo mejor que era para el Señor, ellos lo cogían para ellos, o sea, les robaban y hacían muchísimas cosas. Pero llega el momento de que Elí va donde sus hijos, no a ponerle mano dura, no, Elí nunca encaminó a sus hijos en la palabra. Por eso dice aquí más para atrás, dice, el pecado de los hijos de Elí. Dice que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que Elí no les mostró ese conocimiento de Jehová a ellos. Entonces más adelante, cuando Elí va donde ellos, él le dice,
¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice, si pecar el hombre contra el hombre, oiga la diferencia, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? No hay otro que pueda librarte de la mano de Dios cuando dice que te va a raer. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlo morir. Ya el Señor ya dijo, ya no hay más forma, pecaron contra mí. No hay forma de que ellos vuelvan a restituirse para volver a encaminarse por mí. Entonces más adelante, en el 3:19, había un siervo que era el que iba a seguir los pasos de Eli, que era Samuel, y dice la palabra, y Samuel creció, en el 3:19, de primera de Samuel, y Jehová estaba con él, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel fue prosperado espiritualmente porque no dejó caer nunca la palabra del Señor. Nunca dejó que la pisotearan, ni la pisoteó él tampoco. Por eso el Señor a Elí lo fue desechado. Elí murió como todo cualquier persona. La Biblia muestra que Elí, cuando escuchó que sus hijos habían muerto, que el Señor ya lo había matado, él automáticamente se cayó de donde estaba y perdió la vida ahí mismo. Así de fácil, el Señor te borra. Entonces, por eso es que esa salvación debemos de tratar de luchar por ella hasta el final. Porque es hermoso permanecer en el Señor. Y es hermoso lograr, tú sentir y decir, bueno, lo estoy logrando, porque el Señor está conmigo. Pero nosotros debemos de perseverar, de ser fuertes, de ser valientes, para poder seguir esos pasos. Amén. Amén. En ese mismo hoy, donde usted está hablando ahora mismo, la Biblia dice más para abajo que llegó y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo lo escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y me llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, hablando de los hijos, como dijo el hermano Junior, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho, Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Usted escuchó esa parte? El Señor lo pone en su camino, pero si usted no da el grado, el Señor no lo va a honrar. Eso dice la Escritura. Amén. Damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos ha prestado en esta tarde-noche de seguir transmitiendo este mensaje, esta palabra de vida, esta palabra de salvación, y que usted se ocupe, como dijo la Biblia, que usted se ocupe con temor y temblor de ella, porque si usted se descuida, usted la puede perder. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.